Hermanos, vamos a en este día y a esta hora que nos reunimos para escudriñar la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a entregar este tiempo a Él. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es grande. Y Señor, te pido que podamos entender los tiempos y podamos recibir tu palabra, Señor, que nos das y podamos ser obedientes a ella, oh Dios. Te doy gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra para una guianza de nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ser obedientes y a entender, que nos enseñe y nosotros recibirla. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estaba con un pasaje en la mente cuando lo dice en las señales del fin, habla Mateo 24, y hay un pasaje que quiero empezar leyéndolo. Dice, después de que está hablando de todo lo que acá dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habíamos hablado de volver al primer amor, habíamos empezado con ese mensaje en Apocalipsis, porque acá la palabra de Dios dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces nosotros podemos ver y puedo yo entender aquí, quiero compartir con ustedes que los mensajes a las iglesias en las que estamos leyendo en estos días, en estos martes, era tan importante que yo sentí del Señor leer esta palabra, porque es tan importante saber todo lo que ocurre en la iglesia, todo lo que viene, todo lo que se opone, y estos mensajes nos ubica en el Señor para nosotros corregir las cosas que nos están pasando o estar atentos a las cosas que pueden venir y pueden entrar a la iglesia, y nosotros estar atentos para rechazar todo lo que no es de Dios. Y hay teorías muchas veces que nosotros no somos tentados porque estamos en el Señor, no nos ataca Satanás porque estamos en el Señor. No, pero la palabra de Dios dice cosas diferentes, porque a la iglesia es la que está como león rugiente esperando a quien atrapar, y eso tenemos que entenderlo. Y cada vez que voy leyendo más, voy entendiendo más cuánto el Señor nos ama y nos guía por medio de su palabra, lo cual nosotros tenemos que recibir y estar atentos, y cuando recibimos, ponerlo en práctica, recordarlo, meditarlo y estar atentos a todo lo que pueda hacer que nos aparte de la verdad, porque la palabra de Dios dice que al que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Entonces tenemos que saber y entender esa parte de la palabra de Dios. Vamos a entrar en el pasaje que corresponde hoy, que es el mensaje a Pérgamo, que está en Apocalipsis 2:12, y dice así la palabra del Señor: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Ah, es, este mensaje a la iglesia dice, ¿no?, que el que tiene la espada, o sea, a la iglesia de Pérgamo, esta iglesia está diciendo: el que tiene, o sea, la iglesia tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras. La iglesia en Pérgamo, el que tiene espada aguda de doble filo, dice esto, ¿no? ¿Cuál es la espada de doble filo y quién la tiene? ¿No? Acá está hablando del Señor, ¿verdad? Y es por medio de Él que nosotros vamos a sacar todo lo que no es. Dice, yo conozco, y acá está, ¿por qué está diciendo? Y a cada iglesia es un mensaje diferente, y a esta dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Por qué? El que tiene la espada de doble filo, o sea, ¿por qué le dice a esta iglesia? Porque esta iglesia está sabiendo de que todo lo que no es de Dios tiene que salir, ¿no? O sea que por medio de esa espada, o sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es por quien nosotros podemos todo, y por medio de él la palabra de Dios se cumple, ¿no? Entonces, acá nos está diciendo, en otras palabras, que hay que sacar todo lo que estorba y ponerse en obediencia a Dios. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Acá está diciendo que esa iglesia es una iglesia que está dándose cuenta de todo lo que no viene de Dios, y está una iglesia permaneciendo en un lugar difícil. Esta iglesia está permaneciendo en un lugar, vimos la vez pasada, en donde también había mucha idolatría. En este caso es tan fuerte el lugar porque dice: donde está el trono de Satanás. Entonces está en un lugar muy difícil, una iglesia que está permaneciendo y que está siendo atacada de muchas formas, pero dice, no ha negado la fe, o sea, sigue fiel, no está permaneciendo ahí fiel. Acá es un lugar difícil, donde nosotros podríamos pensar en dónde es un lugar difícil, en donde no aceptan la palabra, en donde están en contra de los cristianos, en donde se van contra la palabra de Dios. O sea, es un lugar difícil donde, y estamos en estos tiempos en que podemos reconocer rápido dónde es difícil. Una iglesia estuvo en un lugar y ningún vecino va, por ejemplo, porque está reinando Satanás. Entonces nosotros tenemos que reconocer eso, ¿no? ¿Dónde? Acá está permaneciendo una iglesia y está el Señor dando las advertencias de qué puede entrar en un lugar tan difícil. Y está reconociendo acá, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, a pesar que la influencia de todo alrededor puede causar el renunciamiento, el desánimo, pero ellos siguen firmes, a pesar, dice, o sea, dice, ni aún, que viene a ser que ni a pesar, en los días en que Antipas, mi testigo, era un hombre fiel, el cual había muerto por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y dónde? Donde mora Satanás, dice. O sea, en ese lugar tan difícil que estaban en contra, y a pesar que vieron que por el nombre de nuestro Señor murió este fiel
siervo, pero ellos siguen firmes en la palabra de Dios. Y cuando es un lugar difícil, y está hablando, cuando uno está en un lugar difícil, eh, em, qué cosas, de qué uno tiene que tener tiempo, perdón, debe tener cuidado, porque ahí va a haber ciertas cosas que van a entrar, porque el diablo va a querer destruir, y de qué uno tiene que cuidar. Acá nosotros vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque en un lugar así donde dice tiene Satanás su trono, y que en estos tiempos vemos cuán fuerte es algunos lugares más que otros, hay unos lugares donde aceptan la palabra de Dios con facilidad, y hay lugares que no, es un rechazo, es una guerra. ¿Por qué? Porque donde Satanás ha puesto su trono, hay una guerra fuerte que lo hace Satanás contra los hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, que hay lugares tan difíciles, porque es donde Satanás tiene su trono, ¿no? Entonces, son lugares difíciles donde Satanás reina, y las cosas se hacen difíciles donde el enemigo es fuerte, ¿no? Y quien persevera, muchas veces uno va a dejar, ¿no? A veces uno es como que viene un cansancio y dice, no, ya no, ya acá no se puede, pero ahí me mandó Dios. Entonces quiere decir que algo tiene que estar faltando, algo uno tiene que hacer, y uno tiene que perseverar y ser obediente a Dios, por más difícil que parezca, o las cosas se hagan difíciles, porque está bien posesionado el enemigo y es fuerte. Por eso se llama, ¿no?, el hombre fuerte. Entonces, dice acá ¿qué más dice? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué sucede? Esa es la influencia, ¿no? La influencia de un lugar difícil donde la iglesia deja entrar cosas del mundo, y y comienza a parecer que está bien, y comienza uno a entrar también en esas cosas. Por eso es que como creyentes a veces parece que uno está exagerando, pero no es una exageración, sino poco a poco viene a influenciar el mundo, y para cuidarnos y ser una iglesia fuerte y valiente, en donde nosotros en medio de las dificultades y de la pelea que nos hace Satanás, uno está firme y está manteniéndose en el camino de santidad que Dios nos enseña en su palabra. Y eso es fácil, dejarse influenciar con el mundo, y a veces, como vemos en otros lugares, como viven, y estamos viéndolo, porque ahora las modernidades que hay, por el celular uno comienza a ver, y a veces uno dice, no, pero ahí también lo hacen y también lo hago. Es que son iglesias, por eso es que nos ubica el Señor con las iglesias, porque son iglesias que han dejado entrar. Entonces nosotros tenemos que tener mucho entendimiento y no mirar porque allá lo hacen, yo también lo puedo hacer. No, es más bien qué me dice la palabra de Dios, y de qué debo cuidarme, y cómo debo caminar. Acá es clarísimo cuando dice unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, de hacer las cosas del mundo. Y para Dios, hacer cosas del mundo significa fornicación, y a cometer fornicación. Entonces, cuando nosotros estamos compartiendo cosas de idolatría, de cosas del mundo, estamos cometiendo fornicación. Y nosotros tenemos que saber cómo dicen, ¿no? Acá es clarísimo, dice, retienen la doctrina de Balaam, porque enseñaba a Balac, porque era muy, muy sutil, muy disimulado lo que estaba haciendo con Balac,
y ponía a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Estaba entrando en idolatría. Es compartir las cosas del mundo con mucho disimulo, como estamos viendo el día de hoy. Por eso para mí yo leo esto y digo qué importante es ubicarnos, saber y ver cómo va entrando las cosas que nos van a apartar de Dios, las cosas del mundo. Y está claro, yo no sé si lo pueden, si lo pueden, si me están recibiendo y entendiendo esta palabra, ¿no? Poner tropiezo, ¿no? Y ahí, entonces, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, de compartir las cosas del mundo y cometer fornicación, ¿no? Entonces, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo las aborrezco. Eso es a lo que ellos creían que es un es como ¿cómo puedo explicar? Que no se hacía la voluntad de Dios. Ellos no hacen la voluntad de Dios, sino lo que ellos creen, lo que ellos más a lo que ellos son, o sea, ¿cómo puedo decir? Un yo, ¿no? Un yo, a lo que ellos están queriendo. Eh, y dice la que yo aborrezco, es lo que ellos pensaban que está bien. Es lo mismo que va arriba. Esto está lo que va el versículo anterior, que ahora lo comienza lo podemos juntar y aclarar cuando uno cree que está bien y yo comienzo a decir no, sí está bien, no pasa nada. Eso es una exageración. Eso es como cuál es la palabrita que suelen usar, lo dicen al revés. Eso es religiosidad. Comienza a decir que uno esté pegado a Dios y obediente de la palabra, y lo dicen, eso es religiosidad, eso es cucufatería. Pero gracias al Señor, cucufata, me iré al cielo. ¿No? Prefiero ser cucufata e irme al cielo, que me digan así para ir, pero con la seguridad que voy a ir al cielo, ¿no? Y voy a tener la vida eterna. Porque acá dice, los que perseveren hasta el fin, ellos serán salvos. Entonces, acá no es cucufatería, y eso habla justamente, dice acá, los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco, porque son los que dicen y hacen lo que ellos creen que es, no de la palabra de Dios, sino lo que ellos creen, y sacan su propia doctrina. Entonces dice, y lo dice acá, ¿no? En toda la enseñanza de las iglesias, ¿por qué el Señor está diciendo acá? Por tanto, arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete. Entonces, lo que quiere decir acá es que cada creyente tiene que darse cuenta, y si se estaba apartando de la palabra de Dios y de la guianza de la palabra, cómo lo dice, cómo nos enseña y qué camino debemos de tomar, y acá nos está haciendo ver claramente lo que no debemos hacer. Entonces aquí dice la palabra de Dios que hay que arrepentirse. ¿Y de qué uno se arrepiente? De las cosas que hace mal. Entonces, acá llama al arrepentimiento, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. O sea, la justicia, la palabra de Dios, o sea, va a pelear, va a confrontar, va a poner, ¿cómo podemos decir? Por eso sale, creo que entre la espada y la pared, porque ya no hay salida. Esto es, dice el Señor, y es. Su palabra es. No hay
no hay a medias, no hay, el Señor lo dice, ¿no? Dice que Él va a vomitar de la boca a los tibios, o sea, al que está un poco acá, un poco allá, el que está con esta doctrina de Balaam, el que está con las enseñanzas de los nicolaitas. Entonces, eso es lo que el Señor está diciéndonos claramente, que tenemos que tener un arrepentimiento, darnos cuenta de esto, ¿no? Entonces, y claramente dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es lo que el Señor ha dicho, su palabra. Es lo que la palabra dice, mas no hay nada fuera de ella, no hay nada. Si en la palabra de Dios lo dice, es. Y en la palabra de Dios está todo. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces esta doctrina está en estos tiempos aumentando. Por eso es que la advertencia está dada, porque está aumentando mucho la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Está abundando porque es la influencia del mundo y las personas que dicen no está mal, está bien, o sea, no es malo, esto es cucufatería. O sea, no hagas caso a la palabra de Dios, sino haz caso a tus deseos carnales. Eso es, en resumen, es eso. No hagas caso a la palabra de Dios, sino a tus deseos carnales, porque ellos no hacían la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Entonces, ahora, nosotros podemos ver, ¿no? Hoy en día podemos ver una iglesia que hoy en día decimos permisiva, ¿no? Así uno comienzan a decir por ese nombre y le han puesto. Entonces, ¿qué es? ¿No? Según la palabra de Dios, uno ya no es siervo de Dios. Si uno sigue esas formas, las influencias y lo que alguien te aconseja o escuchas un mensaje tan permisivo y tú dices, no, también dice que es así, entonces uno no está siendo ese siervo de Dios, ese seguidor de Cristo, ¿no? Sino estamos haciendo caso a quienes se llevan la gloria a sí mismos. Porque si nosotros no obedecemos la palabra de Dios y a lo que alguien dijo diferente que nos acomoda a lo que nosotros queremos del mundo, a lo que acomoda nuestra carne, entonces quiere decir que estamos yéndonos hacia las personas que se llevan la gloria ellos mismos. Entonces nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Porque en esa forma no hay disciplina de Dios, tampoco hay arrepentimiento. Porque, y lo que va a suceder es que es como que la mente se cauteriza. Y eso es el peligro, ¿no? Porque no va a haber pues disciplina de Dios, porque la disciplina de Dios está en su palabra. Por eso dice acá, el que tiene, y comienza diciendo, ¿no? Acá, el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Por qué? Porque la palabra es la espada aguda, es la que nos va a posicionar. Te posicionas como dice el Señor, o te posicionas de la influencia de los que te dicen, no, eso es una exageración, eso es una cucufatería. Tenemos que posicionarnos y entender. Amén. 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 La vida para Dios es de disciplina en su palabra. Y si nos damos cuenta que algo está pasando, arrepentimiento.
pero ahí no hay ni disciplina ni arrepentimiento. Y eso tenemos que entenderlo bien, porque nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Si nosotros no tenemos arrepentimiento y reconocimiento, entonces no es un verdadero cristiano. Y eso es lo que a veces está faltando, y eso también entra en esto, en la espada. Y cuando dice acá, dice, yo vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, si nosotros somos obedientes a Dios y estamos reconociendo, lo que pasa y lo que falla muchas veces el creyente es en ese reconocimiento y arrepentimiento, porque muchas veces nosotros no nos arrepentimos, y acá la palabra de Dios habla de arrepentimiento, ¿no? Entonces uno tiene que reconocer, al reconocer viene un arrepentimiento, y de acuerdo a la palabra de Dios entonces venimos a ser esos cristianos verdaderos. Amén. Amén. El que reconoce y se arrepiente. Y estos mensajes son precisamente para eso, ¿no? Para reconocer y arrepentirse de eso, ¿no? Y dice acá, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Dónde está el maná escondido? Nosotros podemos... Nosotros vamos a recordar que Dios le dijo a Moisés que guarde maná en el arca. Y el arca era la presencia de Dios, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver, dice que guardaba el maná. Y acá lo vemos salir el maná. Dice, el que venciere, daré de comer del maná escondido. O sea, de él mismo, él nos dará de comer. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber, que nosotros con la palabra le vamos a agradar a Dios y Él nos va a dar de comer Él mismo. Amén. Entonces, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Eso es lo que el Señor hace de cada uno, del obediente, del que reconoce, del verdadero cristiano, del que se arrepiente, del que está viendo en la palabra de Dios cómo me puedo portar para agradarle a Dios, cómo me debo portar para agradarle a Dios. Entonces, el cuánto se agrada que dice, te voy a dar de comer del maná escondido y una piedrecita blanca en donde estará el nuevo nombre. O sea, nos está diciendo, por eso, si tú caminas así, vas a ser salvo. Porque vas a tener lo que yo te voy a dar, dice el Señor, ¿no? Y yo puedo ver que ¿cómo se llama? Esta palabra es pues una formación. Leyendo esto nos vamos a formar como verdaderos creyentes y vamos a darnos cuenta qué es lo que no debemos aceptar, qué es lo que nos va a dar Dios discernimiento de acuerdo a su palabra. Entonces entra un discernimiento en nosotros al leer los mensajes a las iglesias, nos está entrando un discernimiento para discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, ¿no? Entonces, ese maná, ese alimento de Dios es lo que va a hacer, lo que va a causar la obediencia. La obediencia nos va a llevar a recibir de Dios el alimento de Dios, ¿no? Y el nuevo nombre. Qué importante es saber cómo lo describe acá en la palabra de Dios en Apocalipsis, lo que nosotros debemos de vivir, cómo nosotros debemos de conducirnos.
está claro, y nosotros no podemos, sabiendo todos los mensajes a las iglesias y escudriñando su palabra, vamos a saber lo que nosotros debemos de recibir y desechar. ¿Qué es lo que debemos de recibir? Y que muchas veces y la palabra de Dios dice, ¿no? Retén lo bueno y desecha lo malo. Y precisamente por eso, porque en las iglesias, en los mensajes de las iglesias, nos está enseñando lo que está mal y lo que está bien, lo que se deja entrar a la iglesia y lo que no se debe dejar entrar. Y si entró y tú ves un mensaje que no está de acuerdo a la palabra de Dios, tú vas a discernir, porque ya tienes en tu corazón en la palabra de Dios y sabes lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo grande de conocer la palabra de Dios y de saber, está escrito en la palabra claramente cómo nosotros debemos de caminar como iglesia y no dejar entrar, porque poco a poco por eso dice el que persevere hasta el fin, porque perseverar como una iglesia en el camino del Señor, de acuerdo a su palabra, no es fácil en estos tiempos que la influencia del mundo es fuerte. Por medio de las redes sociales, por medio de todo lo que los ojos ven, es fácil influenciarse en estos tiempos, y por eso era necesario, yo recibí del Señor necesario de aprender y de leer y de conocer todo lo que el Señor habla, cómo la iglesia se puede desviar fácilmente por cosas que vienen y cosas que van. Dios es tan grande en su gran sabiduría, nos ha dejado todo escrito, cuidando a su iglesia. Y acá yo puedo ver el cuidado de Dios tan grande, cuánto nos ama, que todo nos ha dejado escrito, todo nos ha dado, y nosotros podemos ver cómo Dios le reveló a Juan en la isla de Patmos, cuando él estaba ahí, nos ha revelado, le reveló el Apocalipsis en su inmenso amor para que nosotros seamos cuidados por medio de su palabra. Dios es grande, es admirable cuando nosotros comenzamos a ver cuánto amor tiene Dios para su iglesia, y no olvidemos que Él lo toma como la iglesia, como la novia, ¿no? Y cuánto ama el novio a la novia, que un día va a venir a llevar a esa novia, dice la palabra de Dios, sin mancha y sin arruga. Y precisamente estos mensajes nos ayudan a conocer, para ser esa novia sin mancha y sin arruga, ¿no? El mundo dirá, o los mismos creyentes dirán, eso es una exageración, pero esa es la religiosidad. Acá nosotros podemos ver claramente la religiosidad, ¿no?, que está hablando el Señor, y lo habla en Mateo también, en Mateo 24, ¿no? Eso es fuerte, nosotros tenemos que saber cómo es de fuerte, y nosotros no queremos estar en ese grupo, sino en este que el Señor dice, en los que nos arrepintamos, en los que reconozcamos, para andar en obediencia a Dios, y como dice acá, al que venciere. O sea, acá podemos ver que no es fácil, porque la influencia es fuerte, y nosotros podemos ver como la influencia del mundo a veces hasta te cambia la mente, estar viendo tantas cosas en el internet y tantas cosas que te pueden robar hasta la salvación. Es fuerte. Nosotros tenemos que estar en estos tiempos más entendidos de la palabra y recibirla. Amén. Amén. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Dios es bueno. Nos cuida porque nos ama y no quiere que ninguno se pierda. Vamos a orar en esta noche.
Padre amado, te damos gracias, oh Dios, porque eres bueno. Señor, te damos gracias por ese amor tan grande de guardarnos, de cuidarnos. Señor, y podemos ver acá, Señor, en las diferentes formas cómo puede entrar, Señor, y robar la salvación. Puede entrar el mundo a la iglesia. Señor, te damos gracias porque podemos sentir, Señor, tu amor tan grande, de protegernos, de cuidarnos, que un día nosotros estemos contigo. Gracias te damos, oh Dios, y que esta palabra quede grabada en los corazones, quede, Señor, que abunde en nosotros, que en los tiempos que veamos, en los momentos que veamos y esa influencia y podamos estar en ese peligro, recordemos, Señor, del corazón salga, que tu Espíritu Santo nos haga recordar lo que la palabra nos está diciendo. Te damos gracias, oh Dios, por ese amor tan grande y por tu palabra. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos revela, nos enseña, nos guía para darte, Señor, la gloria solo a ti, Señor. Gracias, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, de donde quiera que estén, y que vean, Señor, estos mensajes, esta palabra, Señor, que está escrita, y quede también como una enseñanza en sus corazones y la obediencia en cada uno. Gracias te doy, Padre, en el poderoso nombre de Jesús.